Bueno, vamos a comenzar. Bien, estamos viendo lo que son atributos morales de Dios, ¿sí? Dentro de los atributos morales de Dios estamos viendo que Dios respeta la libertad. Venimos algunas semanas viendo cómo es esto. Dios realmente respeta la libertad de los seres humanos. También recordamos una clase anterior, también Dios respeta la libertad en el cielo. Sí, ¿verdad? De hecho, ¿por qué Satanás de cierta forma tuvo esta rebeldía en contra de Dios? Porque tenía esta libertad. Ninguno de los ángeles es un robot, ni Dios quiere que nosotros seamos robots. Adán y Eva, ¿por qué pecaron? Porque tenían esta libertad, porque no eran robots. ¿Sí? Bueno, ya vimos la semana pasada parte de esta libertad. De hecho, había una pregunta que decíamos, ¿por qué hay algunos pasajes en donde parece que Dios no respeta la libertad? No sé si recuerdan, ¿sí? ¿Qué vimos? Vimos en el caso de Faraón, vimos que Dios violó la libertad de Faraón. No, lo vimos la semana pasada, ¿no? Dios violó la voluntad de Jonás. Tampoco. Bueno, pues hoy vamos a ver otro caso que también es algo controversial y es referente al destino de Judas Iscariote. ¿Sí recuerdan quién es Judas Iscariote? ¿Quién es? El apóstol que entregó al Señor Jesús. ¿Sí? Bien, ¿por qué es importante? Porque lamentablemente mucha gente piensa que Judas Iscariote Dios los predestinó precisamente para ese acto. ¿Sí? Y es lo que vamos a ir viendo y vamos a ir desglosando. Y de la misma forma que lo he dicho en otras clases y lo seguiré diciendo, si hay dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, alguna raíz de amargura, algún adiós, lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, es importante que lo comenten. ¿Sí? Porque si no, pues no aprendemos. Bien. Primer punto, bueno, ahí dice, bueno, en nuestro punto 3, porque es el tercer ejemplo, el destino de Judas Iscariote. Ahí nuestro párrafo dice lo siguiente. El caso de Judas Iscariote es uno de los ejemplos más discutidos en la Biblia cuando se trata de la relación entre la soberanía de Dios, la libertad humana y la responsabilidad moral. ¿Recordamos qué es la soberanía? Cuando decimos la soberanía de Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que no hay autoridad más grande que Dios. Dios es, por eso dice, Dios es soberano prácticamente, y ya lo vimos ese atributo. Dios, en la mente humana, está de que Dios puede hacer y deshacer como Él quiera. La pregunta, recordando esa clase, ¿Dios puede hacer lo que Él quiera? ¿Lo que le plazca? ¿Cuál será la respuesta? ¿Sí o no? La respuesta es no. ¿Dios puede mentir? No, porque si no se negaría a sí mismo en su santidad. Y mentir es ¿qué? Pecado. Y como Dios no puede pecar, por eso Dios no puede hacer y deshacer como a Él le plazca. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y porque va dentro de su moral. ¿Sí? Bueno, y ese es otro tema que ya vimos con anterioridad. Bueno. Entonces, hay una gran discusión entre lo que es combinar la soberanía de Dios, la libertad humana y la responsabilidad moral. Judas es conocido por traicionar a Jesús y su papel en los eventos de la crucifixión ha planteado preguntas profundas sobre si tuvo libertad para elegir o si estaba predestinado a cometer su acto. Quiero preguntarles a ustedes, ¿qué piensan, hermanos? ¿Qué piensan? ¿Judas estuvo predestinado o realmente él tuvo siempre su libertad intacta? ¿Qué podemos pensar en cuanto a ello? De que unos segunditos nada más. Fue su libertad, ¿no? ¿Cómo? Fue su libertad. No te escuché. Fue su libertad. Fue su libertad. O sea, ¿tuvo siempre libertad? Sí, muy bien. Vamos a ver
dice ahí en nuestra viñeta, dice, desde el Antiguo Testamento, el papel de Judas parece estar profetizado. Otra vez, desde el Antiguo Testamento, el papel de Judas parece estar profetizado. Vamos al Salmo 41. Por acá tenemos Biblia 7. Bueno, ok. En el Salmo 41, versículo 9. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Ahí pareciera ser nada más un versículo como que muy sencillo, ¿no? Nosotros lo podríamos leer porque prácticamente, bueno, ¿quién escribió este salmo? David, ¿no? Podríamos pensar cosas en cuanto a David, pero el detalle es de que cuando nosotros vamos a Juan capítulo 13, vamos rápidamente a Juan capítulo 13, versículo 18. ¿Ya estamos ahí? Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 18, dice lo siguiente: no les digo estas cosas a todos ustedes, yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Y versículo 19, vamos a leerlo. Les aviso de antemano a fin de que cuando suceda, crean que yo soy el Mesías. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesús, ¿sí? Y el mismo Señor Jesús es el que está tomando ese versículo del Salmo 41:9 y él mismo está diciendo, pero es para que se cumpla la escritura que dice. Para muchos, inclusive me incluyo, algunos dirían, pero ¿cómo es que el Señor Jesús tomó eso y como que no tiene muy buena exégesis, no tiene muy buena hermenéutica, no tiene muy buena teología, ¿no? Pero estamos hablando del Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús es la máxima autoridad teológica y si Él está tomando ese versículo como lo tomó, ¿hay alguien que le pueda decir, Señor, estás mal por sacar un texto fuera de su contexto? Pues no, ¿verdad? ¿Sí? Pero Él mismo está diciendo que es para que se cumpla la escritura que dice, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Entonces, esos son los detalles que mucha gente dice, bueno, si el mismo Señor Jesucristo está citando un versículo del Salmos en donde aparentemente como que estaba que predestinado que Judas iba a hacer lo que iba a hacer. ¿Sí me explico? Entonces, eso es algo que a la gente le pone a pensar. Siguiente texto. En el libro de Zacarías, que es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 11. Versículos 12 y 13. ¿Ya estamos ahí? Bien. Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13 dice lo siguiente. Así que les dije, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos valuaron mi pago en 30 piezas de plata. Luego el Señor me dijo, arrójalas al alfarero. Esta magnífica cantidad
con la que me valuaron. Así que tomé las 30 monedas y las lancé al alfarero en el templo del Señor. Eso lo está diciendo profeta Zacarías. Ya más o menos nos imaginamos qué acontecimiento vamos a ver y vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículos del 14 al 16. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. ¿Cuántas monedas decían Zacarías? 30, ¿no? Aquí, ¿qué dice? 30. ¿Coincide? Coincide. Dice, y a partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Ahí como que igual los pasajes pareciera ser, no, pues es que mira, otro pasaje que habla acerca inclusive de las monedas, el mismo número de monedas, ya Dios lo había establecido, ¿no? Ya Dios lo había determinado, ¿no? Como muchos dicen, ya estaba escrito. Pareciera ser que se estaba doblegando, pareciera ser que se estaba violentando la libertad de Judas hasta este momento. Y de hecho vamos a ver otro pasaje en Mateo capítulo 27, versículos del 3 al 10. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Y bueno, ya vamos a dejarlo hasta ahí, ¿sí? Pero nuevamente habla de las 30 monedas de plata, inclusive si recordamos lo que dice Zacarías, dice, y así que las puse, las aventé en el templo. ¿Y qué fue lo que hicieron estos, después de que Judas se las aventó? Igual, y fue en el templo. Entonces, hay muchas coincidencias, hay muchos detalles, pero otra vez, pareciera ser que Dios ya tenía todo escrito, pareciera ser que Dios estaba violentando la libertad de Judas, pareciera ser que nuestro destino ya está determinado y absolutamente nadie, o en el caso de Judas, no lo podía cambiar. Es lo que muchos piensan, es lo que muchos tienen ese concepto. Inclusive hay una película muy famosa eh, estadounidense que se llama, ¿qué es? Jesús Superestrella, Superstar, Jesús Superstar, y de hecho ponen ahí, es como de la época de los 60, 70, ¿no? Entonces ponen a Judas de color negro, ¿no? O sea, simbolizando, ¿no? Casi lo negro, el pecado, etcétera, etcétera. Y inclusive en la canción ahí el mismo Judas dice, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me marcaste para que yo fuera el que te traicionara, etcétera? O sea, eso es lo que dice la canción. Y lamentablemente mucha gente que en lugar de leer la Biblia ve esas películas, pues es su teología, ¿no? Su teología es con base a las películas, a lo que ven en la tele, pero no en base a lo que dice el texto bíblico, ¿no? Entonces piensan, no, es que así como Judas le dijo a Dios, a Jesús, ¿por qué me seleccionaste a mí para que yo te traicionara? Eso jamás está en la Biblia.
si vamos bien. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de detalles, tenemos que ser muy cuidadosos porque mucha gente se puede confundir o hasta nosotros, si no tenemos conocimiento de la Biblia, nos van a querer confundir. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, alguna raíz de amargura? No más, por ejemplo, eso, el católico que ve esas películas y se basa mucho en como es la película y que vemos que no es como ahí está más claro así. Pero ellos se basan a eso, muchos se basan a mucho, pero no agarran lo bueno. Sí, así es. Y me acuerdo mucho cuando yo pasé del catolicismo al a cristiano. Me acuerdo mucho porque cuando empecé a leer los evangelios, adivinen qué era lo que buscaba en los cuatro. Buscaba las tres caídas, las cuales no están en la Biblia. ¿Qué más buscaba? Buscaba el relato en donde se acercó la mujer, le limpió el rostro a Jesús y se quedó la imagen de Jesús marcada. Tampoco la encontré. Y así varias cosas ¿por qué? Porque yo como buen católico, yo tenía, bueno, mi mamá y sus familiares tenemos ahí por lo que es la zona de Aragón, ahí en la Ciudad de México, y ahí en una de las iglesias católicas hacen una representación, ¿sí? Y normalmente a mí me gustaba ir cada año, ir y ver la representación, y aunque fuese la representación de la Pasión de Cristo, adivinen cómo Eduardo terminaba al final. Pues lloraba en lágrimas, estaba jovencito, como 13, 14, 15 años, y viendo y así en lágrimas, digo, yo quería ser sacerdote en esa época, entonces sí me pegaba mucho. Y ya cuando me pasé, pues me acordaba perfectamente todo de la representación, todos los actos y todo, y los buscaba en la Biblia y los buscaba y los buscaba. Pero pues jamás, 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 jamás los voy a encontrar, porque es, como dice el hermano, a veces son cosas que le han añadido, ¿no? Le han metido inclusive hasta en las películas, y lamentablemente la gente es el concepto que tiene lo que ve en las películas que en lo que está en la Biblia, ¿no? O no se diga, por ejemplo, estas películas o porquerías, perdón, de películas, esta última que sacaron de Noé o esta de Moisés, cosas completamente antibíblicas, cosas que la Biblia no narra, pero ahí le meten, ¿no? Y confunden más, ¿no? Entonces es importante mejor buscar la fuente, que es la palabra de Dios, antes de creerle a lo que dicen las películas. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Seguimos adelante. Siguiente párrafo dice lo siguiente. Aunque el papel de Judas estaba profetizado, esto no necesariamente implica que fue forzado a traicionar a Jesús. Las escrituras muestran que Dios en su omnisciencia conocía de antemano lo que Judas haría, pero esto no elimina la responsabilidad personal de Judas. Si nosotros recordamos un atributo natural de Dios, recordemos que Él lo sabe todo, ¿cierto o no? Presente, pasado o futuro, ¿sí? Y en ese tiempo, también cuando veíamos la eternidad de Dios, recordemos, Dios en qué tiempo está viviendo, por decirlo así. Está en el pasado, en el presente o en el futuro. ¿Eh? Al mismo tiempo. Recordemos, Dios siempre está en el presente, ¿no? Yo les hacía esta ilustración, ¿no? Como esos rollos de película que vemos, que así como en el cine, ¿no? No sé si los han visto y están viendo todos los fotogramas, ¿no? Todos los fotogramas, entonces Dios al mismo tiempo puede ver desde el inicio de la escena hasta el final, como el presente, así, al mismo tiempo. Entonces, el hecho de que Dios haya puesto en su Biblia lo que iba a pasar no significa que Dios había determinado así se va a cumplir. No, Dios ya sabía de antemano lo que Judas iba a hacer, lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Con nuestra voluntad, con nuestros intereses, con nuestras voluntades, pero jamás, jamás
Una persona puede decir, no, es que pues ya está escrito, ya Dios ya lo determinó así, este es mi destino y pues ya ni modo. ¿Sí me explico? O esa frase también, que también espero que que la podamos cambiar esta de que, pues a ver qué Dios dice. ¿No? Así como dándole todo a Dios en el sentido de que si me va mal, pues va a ser por culpa de Dios. Si me va bien, pues va a ser por a gloria de Dios. Sí me explico, pero lamentablemente no aceptamos nuestra responsabilidad. Queremos hacer responsable, inclusive, sobre todo más de nuestros errores, más de nuestros fracasos a Dios que de nosotros mismos. ¿Sí me explico? Entonces, en el caso de Judas, tenemos que entender que Judas en todo momento estuvo consciente de su voluntad. En ningún momento Dios estuvo violando su libertad. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Adelante. Bueno, sabemos, porque la palabra también lo dice, que antes de que nosotros le pidamos algo, Él ya sabe lo que necesitamos. Él ya sabe lo que vamos a hacer o qué decisión vamos a tomar. Y seguimos teniendo el libre albedrío de escoger, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Y aún así, de antemano Dios sabe las cosas que vamos a hacer, pero digamos si Dios dijera, ahorita no quiero saber lo que Eduardo va a hacer, aún así yo podría tener la libertad de decidir esto o aquello. Sí, pero mi decisión al decidir esto o aquello no está determinada por Dios. No es que Dios ya lo haya escrito, sino es lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Por eso es de que decimos, y la Biblia lo vimos con clases pasadas, cada quien es el arquitecto de su propia vida. ¿Sí? Si te va mal, es porque cometiste o tomaste las decisiones equivocadas para tener el resultado que tienes ahora. Si te fue bien, es porque tomaste las opciones adecuadas para llegar a donde estás ahora. Pero el que menos tiene la culpa es Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Es Dios. ¿Sí? ¿Algo más? ¿No? Bien. Sigamos adelante. Siguiente viñeta. Judas tomó decisiones libres. Ahí en el siguiente párrafo dice, Judas mostró señales de sus propias inclinaciones y decisiones antes de la traición. ¿Sí? Ahí vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12. Ahí, bueno, en el texto de esa cita que hemos puesto en nuestra hojita dice lo siguiente. Se menciona que Judas era el tesorero del grupo y robaba de la bolsa común, ¿sí? Esto sugiere una predisposición hacia la avaricia que eventualmente lo llevó a traicionar a Jesús por dinero. Vamos a ver si es cierto. En Juan capítulo 12, versículos del 4 al 6. ¿Ya estamos ahí? Sí, dice lo siguiente. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto traicionaría, dijo, este perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que Judas le importaran los pobres. En verdad, era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. ¿Sí? ¿En qué acontecimiento estamos viendo esto? Jesús y sus discípulos van y visitan a su amigo Lázaro. ¿Sí? Está Marta y María, que son hermanas de Lázaro,
están ahí. Pero de repente María tomó un frasco y fue la que lavó los pies de Jesucristo y los enjuagó con sus cabellos, le puso aceite, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y es ahí donde está Judas haciendo esta crítica. ¿Sí? Y qué interesante que el mismo apóstol Juan dice, no es que a Judas le importaran los pobres, ¿sí? Sino qué iba a pasar si decían, bueno, pues aquí les damos como ofrenda, ¿no? Les damos como ofrenda este perfume, véndanlo, hagan lo que sea con ella y pues ya para que puedan solventar los gastos del ministerio de Jesús y sus apóstoles, ¿sí? Eso era lo que quería Judas, porque a la hora de vender ese perfume, ¿qué iba a pasar? Pues Judas iba a obtener cierta ganancia. Pues sí, Judas iba a obtener cierta ganancia, ¿sí? Y de hecho, algo que nosotros, bueno, a mí en lo personal me impresiona mucho, y por eso es de que en algunas ocasiones les he dicho, en cuanto aquí, no le podemos cerrar la puerta a nadie. Todo aquel que quiera venir y buscar a Dios de una forma honesta o a lo mejor deshonesta, pero yo no lo sé, ¿sí? Es bienvenido. Cuando dice aquí, en verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Pregunto, ¿Jesús no sabía que había estas intenciones o que Judas cometía estos actos de robo a ellos? Sí. ¿Y cuándo le reclamó Jesús a Judas? Nunca. Sí, podríamos pensar, y digo, solamente pensar que Jesús, Dios, que es lo mismo, pudiera haber tenido como hombre la esperanza de tal vez Judas cambie. Tal vez Judas cambie. Digo, solamente nos podemos imaginar. Sabemos que Dios es amoroso, sabemos que Dios es paciente para que todo el mundo venga al arrepentimiento, ¿no? Entonces, ¿y Judas pudo haber sido la excepción? No, también Judas es parte de todo el mundo, también Dios esperaba que Judas tuviese ese arrepentimiento, ¿sí? Pero lamentablemente Judas nunca o hasta este punto no mostraba cierto interés por buscar a Dios o estar con Jesús de una forma adecuada. ¿Sí? Bien, vamos ahora a Mateo capítulo 26. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Iba a decir algún adorador de Judas, pero es otro Judas, ¿verdad? Otro Judas. Bien. Mateo 26. Versículos 14 al 16. ¿Ya estamos ahí? Sí. Mateo capítulo 26, 14 al 16. Bueno, aquí en nuestra hojita dice, Judas toma la iniciativa de acercarse a los principales sacerdotes para negociar el precio por entregar a Jesús. Esto indica una decisión consciente y deliberada de su parte. Vamos a leer en la Biblia a ver si es cierto. Dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata y a partir de ese momento Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Prácticamente, Judas, al ver que Jesucristo estaba siendo asediado, ya estaba siendo acusado, ya estaba siendo de cierta forma, pues amenazado de muerte, ¿qué estaría pensando o qué estaría pasando por la mente de Judas? Ya se me va el negocio. Ya se me va mi minita de oro. Y de hecho hay mucha gente que se acercó con Jesús pensando que iba a ser que libertador, ¿verdad? Del imperio romano, ¿no? Ya algunos celotes se querían
unir con Jesús para levantarse en armas, ¿no? Algunos, como en el caso de Judas, veían en Jesús, no, pues si él es el Mesías, pues va a ser el rey, va a gobernar, ¿y quién le va a administrar los bienes? ¿Quién le va a administrar el reino? De seguro había muchos alrededor, y entre los cuales hay Judas más cerca, que se acercaron a Jesús con este motivo. Pero ya al ver que Jesús realmente no estaba haciendo lo que ellos pensaban o lo que ellos querían que fuera Jesús, pues prácticamente ya Jesús ya no lo veían como ese libertador material, como ese libertador que los iba a librar del imperio romano, sino todo lo contrario, ¿sí? Entonces Judas a los últimos tiempos, a los últimos días de la vida de Jesús, pues él se acercó con los sacerdotes y les preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? ¿Sí? Prácticamente él quiso de sí mismo tener esa ganancia, que fue lo que vimos anteriormente. Él en su voluntad, en su carácter, era ¿qué? Un ladrón, ¿sí? Era un pecador, era una persona que realmente no le interesaba estar bien con Dios, no le interesaba ponerse a cuentas con Dios. Lo que le interesaba es lo que le podía sacar a Dios, lo que le podía sacar a Jesús, lo que le podía sacar, ¿sí? Y hemos visto y lo hemos comentado que muchas veces en algunas iglesias y también aquí con nosotros nos ha pasado que vienen personas y nos dicen antes de casi antes de decir los buenos días, dicen, ¿y aquí no ayudan? ¿Y aquí no dan esto? ¿Y aquí no dan otro? Antes de buscar primeramente a Dios, buscan a ver qué le pueden sacar a las iglesias, ¿no? Tristemente. Bueno, en el caso de Judas, pues no era muy diferente, ¿sí? Buscaba a Jesús o trataba a Jesús como su negocio. Bien, ¿dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, seguimos en nuestro siguiente párrafo. Algo que debemos entender es que Judas no fue obligado a traicionar a Jesús. Sus decisiones fueron el resultado de su propia inclinación y deseos, aunque estas acciones encajaron en el plan redentor de Dios. Ahora, tenemos que entender esto. Dentro del grupo de los apóstoles del Señor Jesús, por ejemplo, había un celote, ¿sí? Y normalmente los celotes, ¿qué eran los que hacían? Eran estos asesinos, estos revoltosos, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, si dentro de estos había un celote que pudo haber hasta ya asesinado con anterioridad, no quiere decir que inclusive, si en el caso del apóstol que hubiese sido celote en lugar de Judas quien lo traicionó, hubiera sido celote porque estamos imaginando otra historia, como dirían, un mundo paralelo, ¿no? Entonces, este celote hubiese sido el asesino de Jesús, ¿sí? ¿Qué dirían? Ay, pues sí, pues con razón, porque como el celote es un asesino, es un revoltoso político y todo, al ver que Jesús no era lo que era, pues entonces el celote, pues como era asesino, fue y mató a Jesús. ¿Qué diría la gente? Ay, pues sí. ¿Sí me explico? Entonces, ¿a qué pregunta voy? ¿Se estaba señalando directamente con el dedo a Judas de que él entregaría al Señor Jesús? No. Pudo haber sido celote, pudo haber sido, Judas. ¿Creen que pudo haber sido Pedro quien hubiese inclusive traicionado a Jesús? Bueno, por lo menos cuando Pedro estuvo en circunstancias en donde dijeron, te vimos con él, ¿qué hizo Pedro? Lo negó. ¿Pedro lo pudo haber traicionado? Sí, también. Cualquiera lo pudo haber traicionado, cualquiera pudo haber hecho un acto en contra de Jesús. ¿Sí me explico? Entonces, no podemos decir o determinar que no, pues ya estaba establecido que Judas iba a ser exactamente el que iba a traicionar a Jesús, el que por causa de él Jesús iba a llegar a la cruz. No, no podemos decir eso, ¿sí?
No podemos decirles, sino simplemente fue Judas el que le hizo caso a sus deseos, a su mala vida, a su mala forma de pensar, a su mala forma de ser. Simplemente antes de buscar a Dios, simplemente le dio más permiso a su mala vida que a Dios, ¿no? Entonces, eso es algo que también nosotros debemos analizar. Muy bien. Seguimos más adelante. En la siguiente viñeta dice lo siguiente, ahí en negrita dice, la advertencia de Judas a Jesús. ¿Sí? Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26, creo que ahí estamos. Mateo, capítulo 26, versículos del 20 al 25. ¿Ya estamos ahí? Mateo, capítulo 26, del 20 al 25, dice lo siguiente. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían les dijo, les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos muy afligidos le preguntaron uno por uno, ¿seré yo, Señor? Jesús contestó, uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo, me traicionará. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre será mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó, ¿seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. ¿Sí? Veamos la situación de que Jesús, cuando dijo, uno me va a traicionar, no estaba señalando a Judas en ese momento. Por eso vemos que nuestra hojita dice la advertencia de Jesús. ¿Sí? Todavía ahí podríamos pensar que Jesús estaba esperando que Judas pudiese tomar otra actitud. De todas formas, la gente ya estaba encolerizada con Jesús. De todas formas, la gente ya quería matar a Jesús. Los sacerdotes, no tanto los romanos, sino más bien los sacerdotes judíos, ya querían matar a Jesús. Entonces, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, lo pudieron haber tomado y más adelante y llevárselo a la cruz, ¿sí? No necesariamente Judas lo tenía que entregar, pero lamentablemente la decisión de Judas, lamentablemente su forma de pensar de Judas fue lo que lo hizo determinar o tomar esta decisión de entregar a Jesús. Y algo impresionante también que vemos en el carácter de nuestro buen Dios es, refiriéndonos a Jesús, pues no vemos que se haya enojado con él. Vemos más una muestra de amor, ¿no? Inclusive así, ¿no? No salió así de la puerta, porque más adelante pues, se ve, y no le dijo Jesús, o que le dijera a los apóstoles, miren, díganle adiós, traidor. No, o sea, no vemos esas situaciones, ¿no? Sino todo lo contrario. Inclusive hasta fue algo entre Jesús y él. No lo exhibió, ¿verdad? No lo exhibió, porque, bueno, leemos más adelante, inclusive algunos de los apóstoles dijeron, cuando vieron que Jesús salió, ¿qué pensaron? Que Jesús le había dicho que fuera a ofrendar a los pobres, o que fue a un mandado en que Jesús le dijo, pero Jesús guardó silencio, ¿sí? Porque si no, ¿qué iban a hacer alguno de ellos? Pues igual a lo mejor hasta alcanzaban a Judas y lo detenían, ¿no? O sea, nos podemos imaginar mil cosas, pero el carácter o la paciencia del Señor para con Judas, aún siempre había esa esperanza. Muy bien. Bueno, ya vimos en Mateo 26, del 20 al 25, dice, Jesús sabía lo que Judas estaba a punto de hacer y le dio la oportunidad de reflexionar y arrepentirse, pero Judas persistió en su camino. Siguiente párrafo.
Dios no forzó a Judas a traicionar a Jesús. Incluso con las advertencias de Jesús, Judas decidió continuar. Esto muestra que aunque estaba cumpliendo un papel en el plan divino, fue responsable de sus acciones. Porque independientemente de que Judas hubiera dicho con los sacerdotes cuánto me van a dar para traicionarlo, aún ahí, en ese mismo momento, a lo mejor lo que humanamente hablando Jesús hubiese querido que Judas dijera, sí soy yo, perdóname. Sí hablé con los sacerdotes, pero ya no lo voy a hacer. Perdóname. Sí te robé o sí tuve esta intención, Señor Jesús, perdóname. ¿Qué hubiera hecho Jesús? ¿Lo hubiese perdonado? ¿O hubiera dicho, no, Judas, no me salgas con esto? Recuerda que tú estás señalado por tu destino y tú tienes que traicionarme. Si no, ¿qué es lo que van a decir los lectores, no? Que no cumpliste la profecía, lo que ya estaba establecido. ¿Jesús hubiera dicho eso? No, ¿verdad? No. Jesús, de cierta forma, por eso, en cuanto a esa advertencia que Jesús le hace a Judas, pues Judas en ese mismo momento, lamentablemente, no reflexionó, no le cayó el 20 y aún así, con su decisión, con su ser maligno, por decirlo de una forma, continuó con el plan que había trazado él, no Dios, sino él. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Algún defensor de Judas? Creo que Judas había trazado su plan, ¿no? Pero así como vemos, Dios también tenía su propio plan. Entonces, en su omnisciencia, es como dice, ¿no? La omnisciencia de Dios, Dios ya sabía que lo que le dijeran o las advertencias que le pudiera dar a Judas, aún así Judas iba a persistir en su corazón duro, ¿no? Iba a persistir. Entonces, es lo mismo, más o menos, así como lo planteé con Israel, ¿no? Porque muchos también se han dicho, no, pero si hubieran aceptado a Cristo como el Mesías, en ese instante Dios hubiera establecido su reino. Pero pues volvemos a lo mismo, todo esto ya estaba Dios en su omnisciencia, Dios ya sabía que iban a rechazar a Cristo, entonces ya sabía cómo iba a ser la muerte incluso de Cristo, ¿no? Sí, lamentablemente, pues nosotros lo vemos así, pero la gente, allá afuera, el común de la gente, eso lo confunde con que Dios ya lo ha establecido, que ya está escrito y que así debe de ser. No, una cosa es que Dios sepa antes lo que tú vas a hacer y otra cosa con tu propia voluntad, con tu propia libertad, y otra cosa muy diferente a que Dios haya determinado exactamente esto. Al parecer, yo digo, al parecer, la única persona sobre la faz de la tierra a la cual se le dio un papel y una función determinada para algo y que lo tenía que cumplir, ¿quién fue? El Señor Jesús. ¿Sí? De hecho, cuando estaba ahí en el Getsemaní, ahí ya en la misma noche, él en su carácter, en su oración que dice, Señor, si es tu voluntad, quita de mí esta copa. Que se refiere al quita de mí este sufrimiento. O sea, yo no quisiera que pasara esto. Yo no quisiera ser crucificado o sufrir. Dice, pero hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. ¿Sí? Fue el único ser humano, por decirlo así, al cual sí tenía un destino determinado.
¿Y desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía la forma de la cual el hombre iba a ser salvo, a través de Jesucristo. De ahí en fuera, todos los demás, incluyéndonos nosotros, tenemos completamente toda la libertad de hacer y deshacer de nuestra vida como queramos. Pero Jesús no. Jesús no. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Siguiente viñeta. Dice el remordimiento de Judas. Vamos ahí mismo a Mateo capítulo 27. Mateo 27, del 3 al 5. Bueno, ahí sí dice que después de traicionar a Jesús, Judas sintió remordimiento. Mateo 27, del 3 al 5, dice lo siguiente. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento, y eso subráyalo y téngalo ahí firme. Se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, etcétera, etcétera. Y ya habíamos leído este texto. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice nuestra hojita? El remordimiento de Judas muestra que entendió la gravedad de su acción. Sin embargo, su remordimiento no lo llevó al arrepentimiento genuino y la reconciliación con Dios. Eligió un camino de desesperación, lo que resalta nuevamente su responsabilidad personal. ¿Sí? Algo que debemos de entender es de que una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. ¿Qué es el remordimiento? Una emoción. Una emoción, pero ¿cómo es esta emoción? Pues podrías decir que es asfixiante, te recuerda siempre lo que te hace sentir mal y te recuerda repetidamente aquel error que cometiste o los errores que cometiste. Es una forma en la que tú mismo te castigas por una acción. Sí, esa es la clásica expresión de chin, la regué, ¿no? Chin, la regué, o esa de ups, así como ay, o casi que ay, me siento mal haberle roto su mochila, ¿no? Ay, me siento, o sea, se siente uno mal por un acto mal, pero dice, ay, y como es una emoción, ese sentimiento, pero en el momento, ay, sí me sentí mal y sí siento mal porque le di una patada, ay, me siento mal, pero bueno, ojalá se sienta bien después. Y ya, se te olvida. Eso es el remordimiento, es lo que sintió Judas. Pero el arrepentimiento, ¿qué es? Una acción, si vas para adelante, es cambiar totalmente. Es una acción. Si yo voy por este camino, el arrepentimiento es giro a 180 grados y ahora cambio de dirección. ¿Sí? Es por eso que dice la Biblia que Dios es paciente para con todos, para que todos vengan ¿a dónde? Al arrepentimiento. Que si tú llevabas tu vida de una forma mal y alejada de Dios, tú vuelvas y ahora busques a Dios. Un cambio de vida, ¿sí? Un cambio de dirección. Eso es completamente diferente a lo que es el remordimiento. Por eso lo que dice aquí muy bien Mateo, el hecho de que Judas tuvo un remordimiento, porque si Judas hubiese tenido un arrepentimiento, ¿qué hubiese ocurrido con Judas? Primero hubiese entendido quién es Jesús, ¿sí? Hubiese entendido que a pesar de que Judas entregó a Jesús, Judas hubiese entendido que Jesús lo podía perdonar. Sí, sí. Jesús hubiese perdonado a Judas si Judas le hubiese pedido perdón a Jesús. Sí, sí.
Sí, sí. Pero lamentablemente el remordimiento que tuvo Judas solamente funcionó para hacerlo sentir tan mal, que él fue y se quitó la vida. ¿Sí? Fue una acción mal, tras otra acción mal, tras otra acción mal y tras otra acción mal. Y lamentablemente muchas veces pareciera ser que la gente toma ese tipo de camino en su vida, no va teniendo arrepentimientos, sí, cambios. O sea, si yo estaba haciendo mal esto, pues ya no lo hago y ahora hago esto, sí, sino que van teniendo remordimientos de que, por ejemplo, aquel que tomó y ay, ya le pegué otra vez a mi esposa, ya le pegué otra vez a mis hijos. Se siente mal al momento, perdóname mi amor, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, ya no. Ok, llega otra vez fin de semana, llega otra vez fin de quincena, ya se le olvidó. Y otra vez vuelve a tomar y otra vez por su borrachera le vuelve a pegar a la esposa, le vuelve a pegar a los hijos, etc. Y así se le va. ¿Por qué? Porque tiene simplemente un remordimiento. Solamente se siente mal al momento. Pero si realmente tiene un arrepentimiento, bueno, sí se sentiría mal, ¿verdad? Si le pega a la esposa, se le pega a los hijos, y si cambia de vida, si cambia su forma de pensar, a la siguiente quincena o siguiente semana de pago, ¿qué va a pasar? Ya no va a tomar, ya no le va a pegar a sus hijos, ya no le va a pegar a su mujer. ¿Por qué? Porque tuvo un arrepentimiento honesto y verdadero. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Entonces, esa es la gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Adelante. Hay algo, hermano, que no, como que no me cuadra. Porque, por ejemplo, Jesús siempre les decía a sus discípulos cómo lo que iba a padecer, que lo iban a presionar, que lo iban a sacrificar, todo eso se los comentaba a los discípulos. Ajá. Como que Judas como que no entendía esa parte, que era cierto lo que él estaba diciendo, porque a lo mejor él pensó nada más que al agarrar al Señor Jesús, nada más lo iban a encarcelar, pero y ahí como que se le abrieron los ojos, digo, pues sí es cierto, lo agarraron y lo van a crucificar. Eso, pienso yo que eso fue el motivo por el cual él tuvo esa sensación de remordimiento, de culpa, y por eso fue que se ahorcó. ¿Sí me expliqué, hermano? Sí. Pero Judas sí tenía conocimiento de que la intención de los sacerdotes era matarlo, porque de cierta forma, ¿por qué acusaban a Jesús? Por hacerse igual a Dios. ¿Sí? Y si vamos a la ley, cualquier persona que seas igual a Dios o que te invite a la adoración a otros dioses, ¿qué le ocurría a esa persona? La mataban, la apedreaban. ¿Sí? Entonces, Judas no era ignorante de la ley, ¿sí? De hecho, en el convivir y los pleitos que tuvo ahí Jesús, se veía la intención de la gente que quería matar a Jesús. Entonces, no podía decir, como a veces, ¿no? Perdón, otra vez esta ilustración de la vida diaria, ¿no? Cuando llega la esposa golpeada y le llama la patrulla, ¿sí? Le llama la patrulla y al momento en que los policías ya van a llevar al esposo para procesarlo, ¿qué es lo que muchas veces dice la esposa? Ay, pero no se lo lleven. Nada más quería que le dieran un susto. No, pues ¿qué son? Ese policía no se llama el Coco y este policía no se llama la Llorona para venir a asustar a gente. ¿Sí? Son la autoridad y si cometió un acto en el cual necesita una disciplina a su mala actitud, lo tiene que hacer. O sea, no podemos tachar a Judas de inocente, de que no supiera de que es que no pensé que iba a llegar a tal magnitud que fueran a crucificar a Jesús. No, en el momento en que fue con los sacerdotes para entregar a Jesús,
En todo momento Judas sabía en todo momento Judas sabía que Jesús corría peligro de muerte y que lo iban a matar. Eso sí, indudable. ¿Sí? No sé si quedó claro. ¿Sí? Bien, además. Hablando de el arrepentimiento y el remordimiento, sí es verdad de que el remordimiento es nada más un sentimiento y el arrepentimiento es, digamos, cambiar de dirección. También se puede decir que es querer cambiar, ¿no? Porque, por ejemplo, hay pecados que son ya sea abuso de sustancias, ya sea alcohol, cigarros, drogas, o simplemente enojarse, airarse, hablarle mal a alguien, y pues cometer el pecado de pues, tener ira y todo eso. Son pecados constantes, que a pesar de que uno se puede arrepentir, no puede decir directamente que lo va a dejar de hacer, ¿no? Y es que como a veces es una emoción, muchas veces somos más reactivos. A veces la emoción llega antes de nuestra conciencia, ¿sí? Pero a veces podemos, si somos muy conscientes de lo que nosotros sentimos, a veces cuando pasa o alguien me puede hablar mal, ¿sí? Y yo así en mi, ay, pero ¿por qué me habló así? No, pues yo le contesto, o sea, eso o decir, ok, me habló mal y todo, pero si luego entra la conciencia y dice, y te dices a ti mismo, tranquilo, porque si no esta situación se va a poner más tensa, mejor tranquilo, ¿sí? Entonces, lamentablemente nuestras emociones no las podemos controlar, ¿sí? Y a veces surgen primero. Por eso tenemos que ser muy conscientes de lo que nosotros sentimos. Y a veces sí, cae esa chin, otra vez la regué, otra vez le hablé, la hablé mal, ¿sí? Pero, por ejemplo, algo que no hizo Judas fue, a pesar de que Jesús le dijo, tú eres el que me vas a entregar. En ningún momento veo a un Judas, perdóname, ¿sí? Y una persona que pueda estar convencida de que a lo mejor ese acto que hizo así, de responder nada más así, por lo menos pide perdón. Y sigue en ese, estoy trabajando, o sea, estoy trabajando en mi enojo, estoy trabajando en mi contestar, perdóname y así que sé paciente conmigo, ¿sí? Y está ese proceso, ¿sí? Pero alguien que nada más se siente, ay, chin, chin, pero no hay ni arrepentimiento, no hay una intención, como lo digo, de pedir perdón o realmente de querer cambiar, sino simplemente me siento mal en el momento, pero lo voy a seguir haciendo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces es eso, no sé si quedó claro. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? ¿Cuánto llevamos de la clase? 59 minutos. Bien, vamos a apurarnos. Yo creo que sí acabamos. Bien. Siguiente viñeta dice, predestinación o libre albedrío. ¿Sí? Porque también, como veíamos desde un comienzo, lo que es el tema de Judas en cuanto a su traición, mucha gente piensa que está preestablecido. Bueno, dice, el caso de Judas plantea preguntas teológicas profundas. Primera pregunta, ¿estaba Judas predestinado a traicionar a Jesús? ¿Qué contestaríamos ya con base a lo que hemos visto hasta ahorita? ¿No? Bien. Las escrituras muestran que Dios conocía de antemano lo que Judas haría y que su traición formaba parte del plan redentor. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 23. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente, pueblo de Israel, escucha,
Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien lo saben. ¿Quién está hablando aquí? No, Pedro. ¿Sí? Recordemos que esto es después de que hubo lo que es de la fiesta de Pentecostés y bueno, los discípulos empezaron, la iglesia como institución fue bautizada y llegó el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces vinieron de todos lados y empiezan a preguntar qué es lo que está pasando. Bueno, ahí contesta Pedro, es parte de su contestación. Versículo 23, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pero Dios sabía lo que iba a suceder. Eso quiere decir, determinó, dijo, así se va a hacer. No, simplemente que dice, y se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. O sea, Dios sabía, Jesús se lo anunció a Judas, los pasajes que vimos desde el Antiguo Testamento, Dios ya lo sabía, dice, y con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Entonces, eh, como veíamos la semana pasada, por ejemplo, en el caso de Job, ¿sí? El Satán siempre tuvo la intención de matar, robar, destruir a Job. ¿Y por qué no lo hacía? Porque Dios lo protegía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del Imperio Romano, en ese entonces, de hecho, antes de que tenía poco que habían entrado el Imperio Romano acá con los judíos, como alrededor de unos creo que 50 años antes de Cristo, llegó apenas los romanos. Entonces, todo eso Dios permitió que de cierta forma llegaran los romanos, que sojuzgaran al pueblo de Israel y como dice aquí al final, dice, con la ayuda de gentiles. ¿Por qué? Porque los judíos crucifican. No. ¿Qué hacen los judíos para matar a alguien? Apedrean. ¿Y quiénes sí crucifican? Los romanos. Entonces tenía que ser un poquito diferente la forma de Jesucristo, de morir de Jesucristo. Y por eso dice, y con la ayuda de gentiles sin ley, ¿a quién se está refiriendo gentiles sin ley? Al Imperio Romano. Dice, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, porque ahí está la tremenda disyuntiva, ¿no? Que hubo un tiempo en el cual tanto el catolicismo como muchos, ¿cómo trataban a los judíos? Como los asesinos de Jesús, ¿verdad? Los trataban mal, los perseguían mal. Por eso, en parte, hoy en la actualidad, muchos judíos tienen cierto resentimiento en contra de Jesús, porque por Jesús los persiguieron durante mucho tiempo, ¿sí? Pero lo que no entienden, y el mismo Pedro se lo está diciendo, porque los judíos dicen, no, ¿quiénes crucificaron? ¿Quiénes crucificaban? No, pues los romanos. Los judíos dicen, no, los romanos fueron los que mataron a Jesús. Y los romanos que dicen, no, ustedes dijeron, crucifíquele, crucifíquense. Prácticamente se están echando la bolita. Pero el mismo apóstol Pedro aquí muy claramente está diciendo que con la ayuda de gentiles y sin ley, ustedes judíos, lo clavaron en la cruz y lo mataron. ¿Sí? Entonces, ¿quién fue quien mató a Jesús? ¿Los romanos o los judíos? En sí, los judíos. ¿Sí? ¿Qué hizo Poncio Pilato? ¿Veía culpa en Jesús? No. Si fuera por Poncio Pilato, lo iba a liberar. De hecho, esa imagen de que pues yo me lavo las manos y ya. ¿Y qué dijeron ellos? Que su sangre caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre los hijos ¿Y cómo les está yendo hasta la fecha?
Perdón. Sí, y es que lo que hizo el pueblo romano o los romanos en sí, pues fue simplemente acatar las leyes que ellos mismos habían hecho. Eran la pura autoridad, los únicos que podían así que ejercer esos castigos o esas penas de muerte eran los romanos, pero no porque los romanos, que bueno, sí, pero no porque los romanos disfrutaran del castigo, sino simplemente porque ellos como estado conquistador o como estado de autoridad, pues tenían que acatar lo que el pueblo, en este caso los conquistadores, los judíos, pedían que se hiciera como autoridad al pueblo romano. Sí, porque realmente, pues, si fuera por algún delito que haya cometido Jesús dentro del marco jurídico romano, no. Más bien fue una regla, religiosa de los judíos que para ellos supuestamente Jesús quebrantó. ¿Sí? Entonces fue juzgado, bueno, ni tuvo juicio, pero fue juzgado más bien por tradición judaica que que por un delito romano. ¿Sí? Lamentablemente. ¿Sí? Y aún así, recordando esa escena, ¿a quién quieren que les liberemos? ¿A un Barrabás? ¿O un mafioso? ¿Un malo? ¿O a Jesús que limpio, santo, que no hizo nada? Y la gente que quiso. Libera a Barrabás. Libéranos a Barrabás. ¿Sí? Lamentablemente, como nación, como el pueblo de Israel, o igual a veces las personas teniendo la vida y la muerte enfrente, la gente prefiere lo peor. Las peores, ahora sí que las peores decisiones las toman de una forma negativa. Más para hacerse mal que para hacerse bien. ¿Sí? Muy bien. Seguimos adelante. Tenemos ahí una siguiente pregunta. ¿Tenía Judas la libertad para elegir? Bueno, ya vamos a terminar. Aunque Judas cumplió un papel profetizado, tomó decisiones libres a lo largo de su vida que lo llevaron a este punto. Dios usó su elección libre para cumplir su propósito soberano. Y esto es algo que tenemos que entender. Dios usó su elección libre para cumplir su propósito soberano. ¿Sí? Después dice, el caso de Judas enseña varias verdades importantes. 1. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Aunque Dios pueda usar las elecciones humanas para cumplir su plan, cada persona es responsable de sus acciones, ¿sí? Por eso lo que menos podemos hacer es echarle la culpa a Dios de nuestras malas decisiones. ¿Me explico? Nada, jamás, jamás Dios tendrá la culpa de nuestras malas decisiones. Siguiente punto. El conocimiento previo de Dios no elimina el libre albedrío. ¿Sí? El hecho de que Dios supiera lo que Judas haría no significa que Judas fue forzado. Y eso es algo que tenemos que entender. ¿Sí? No estaba escrito, no estaba Judas determinado, no fue violada su libertad, sino simplemente Judas llenó todas las características para, para poder ser objeto o poder ser la persona indicada para entregar a Jesús o para hacer lo que él hizo. 3. El remordimiento no equivale al arrepentimiento, como ya lo explicamos previamente. Judas experimentó remordimiento por su traición, pero no buscó la misericordia de Dios como lo hizo Pedro después de negar a Jesús. Si recordamos eso, o sea, ¿qué pasó con Pedro? En el momento, y ya lo mencionamos hace rato, en el momento que le dijeron, hey, tú estabas con ese Galileo. No, yo ni lo conozco. ¿Sí? Ya, se fue para otro lado Pedro. Y otra vez, hey, tú también estabas con él, tú también, te vimos con él. No, yo ni lo conozco. Y así fue tercera vez. ¿Y qué pasó después de que negó a Jesús 3 veces? Cantó el gallo, lo escuchó Pedro, sí, lo escucharon todos,
Pero Pedro escuchó y por ahí dice uno de los evangelios que en ese momento en que escuchó estaba creo que tan cerca de cómo estaban enjuiciando o qué le estaban haciendo a Jesús. En el momento en que se escuchó el gallo, la mirada de Jesús y la mirada de Pedro, pues así que se encontraron. Y Jesús ya estaba ensangrentado. Jesús ya estaba siendo maltratado. ¿Sí? Y imagínense ver a Pedro, a Jesús ahí. ¡Qué cara! O sea, yo trato de imaginar y, o sea, ver al mismo Pedro ahí, a Jesús, su mirada maltratada y decir, a ese hombre que estoy viendo ahí, yo lo acabo de negar. Estuve con él, desayunaba con él, comía con él, cenaba con él, escuchaba sus enseñanzas, dormíamos juntos, convivíamos juntos, etcétera, etcétera. Y estando en la condición que está ahorita ahí, maltratado, yo ahorita lo estoy negando. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Pedro? Se fue de ahí, avergonzado, con remordimiento, se sintió mal. Dio media vuelta y se fue y dice que hasta, creo que se fue diciendo groserías, ¿no? Malas palabras. Ay, soy un quién sabe qué, bla, 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 bla. Sí, se fue. Pero después, más adelante, ¿qué vemos a Pedro? ¿Fue y se ahorcó? ¿Sí? ¿Fue y ya no quiso saber nada de Jesús? No. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Buscó a Jesús. Cuando llega María, después de que entran a la tumba y ven la tumba vacía, ve María y ve a Pedro y ve a apóstol Juan, y pues es que se llevaron al Señor. ¿Dónde está el cuerpo del Señor? ¿Sí? ¿Y quiénes fueron los que corrieron? Pedro y Juan. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo de Pedro? Tuvo la actitud de que de buscar a su Señor, el cuerpo de su Señor. Sí, más adelante vemos a un Pedro que estaba ahí en el donde se reunían, ¿sí? Donde Jesús se les apareció, y ahí vemos la narración de Tomás que metió el dedo, etcétera. Después vemos otro donde ellos están pescando y se acerca Jesús y desde la playa les dice, hey, ya vengan, y no sé qué, y vamos a almorzar, que él preparó hace un pescado, y vemos que como Pedro, cuando el momento en que Juan dijo, es el Señor, Pedro como estaba, diríamos, casi semidesnudo, pues echó al agua para que no lo viera el Señor Jesús. Pero no se alejó Pedro, no se alejó Pedro, sino podemos pensar que le pidió perdón, ¿sí? Y después de esa narración de que, después de que Jesús les dijo, de esos pescados que pescaron, traigan así que para guisar, etcétera. Hay esa narración que va Pedro y Jesús, y que le dice Jesús, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. O sea, vemos ese encuentro, ese querer de Pedro otra vez encontrarse con Jesús. No se alejó. Lo que sí, lamentablemente, hizo Judas. ¿Sí? Pero otra vez preguntamos, si Judas realmente se hubiese arrepentido, no un remordimiento, como dice la Biblia, sino si realmente se hubiese arrepentido y le hubiese pedido perdón a Jesús, ¿lo hubiese perdonado? Sí, lo hubiese perdonado y hubiese sido Judas uno de los mejores apóstoles del Señor Jesucristo. A lo mejor ese como el traidor nunca se lo hubiese quitado, ¿no? Sí, pero creo que lo tendría hasta con mucho orgullo y decir, ¿por qué digo con mucho orgullo? Porque hasta hubiera sido la excusa perfecta para poder mostrar más el amor de Dios hacia la humanidad. Y Judas hubiera dicho, o sea, tú no pienses que Dios no te puede perdonar. Tú no pienses que Dios no tiene compasión de tú que te piensas tan malo. Yo lo entregué. Yo lo entregué para que lo mataran y lo crucificaran y me perdonó. ¿Sí? Yo lo entregué y me perdonó. Y por eso doy mi vida para predicar el evangelio, etcétera, etcétera. Hubiese sido
un temazo para compartir el Evangelio, pero lamentablemente Judas decidió no ser parte del mensaje de salvación de Jesucristo. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? Y bueno, y último párrafo, dice, y el caso de Judas Iscariote muestra la interacción compleja entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Aunque Judas cumplió un papel crucial en el plan redentor, lo hizo tomando decisiones libres basadas en sus propios deseos y motivaciones. Dios respetó su libertad, pero al mismo tiempo usó sus elecciones para cumplir su propósito eterno. Esto nos recuerda la gravedad de nuestras elecciones y la necesidad de un arrepentimiento genuino ante Dios. ¿Sí? Porque lamentablemente muchas personas pueden llegar a la iglesia con esta actitud de Judas. A ver qué le saco a Jesús, a ver qué le saco a la iglesia, a ver qué le saco a los hermanos, ¿no? Entonces, y no hay un cambio de vida, no hay un verdadero arrepentimiento en la vida de las personas, y como veíamos también el caso de Simón el Mago, religiosos hay en todos lados. El ser religiosos es bien fácil y es lo que menos quiere Dios, que seamos gente religiosa, sino que lo busquemos de una forma honesta, de una forma sincera. ¿Sí? A final de cuentas, Dios está ahí a la mano para que nosotros podamos acercarnos a Él. ¿Sí? Más bien nosotros somos los que no nos queremos acercar a Él. ¿Sí? Pero Él está así. Ven, ven. Que dice, vengan a mí los que estén trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Pero ¿qué dice normalmente el hombre? No. Y voy a mi porquería de vida, voy a mis problemas, voy todo. Y Jesús ahí está, y la gente sigue rechazando a Jesús, sigue rechazando a Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿Sí? Adelante. ¿A qué se deberá el diferente tipo de corazón? ¿A qué me refiero? Hay un ejemplo, yo con mis hijas, ¿no? Las dos, yo siento que siempre las he tratado igual, pero aún así veo un corazón diferente en ellas. O sea, las circunstancias son las mismas, la disciplina es la misma, pero más en cambio son diferentes. O sea, una tan solo le hablo así fuerte y ya con eso tiene, y la otra es más rebelde. Pero yo me he preguntado a qué se debe el tipo de corazón, porque vemos que todo viene del corazón, ¿no? Sí. Y el corazón de las personas que rechazan a Cristo es parte de su corazón también. Sí, sí, sí. ¿A qué se debe eso? O muchos, si nos vamos a lo secular, dicen que, ¿cómo se llama? Que la conducta es una construcción social, ¿no? O sea, el medio ambiente donde te desenvuelvas, te desenvuelves en un ambiente tóxico, tú vas a ser una persona mala. Y vemos que no siempre es así, porque hay personas que salen de eso, y incluso hay un ejemplo, las personas con muchas carencias incluso son las más humildes. Exacto. O más dadivosas. O más dadivosas, pero no siempre, también hay sus excepciones. Así es. O sea, no podemos decir que es por el ambiente o por su entorno. Por su entorno. Sí. Ahí el principio es de que todos tenemos la libertad y todos somos diferentes, no somos robots, no somos no tenemos algo así determinado y que así tenemos que ser como personas, y que todos nuestros hijos, en el caso de los hijos, sean todos igual. Y qué bueno que todos son diferentes, ¿no? Qué bueno que todos somos diferentes, nosotros también somos hijos, etcétera. Somos diferentes. Lo que sí siempre va a ser igual en cuanto al texto, en cuanto a la Biblia, es eso. La enseñanza siempre va a ser igual para todos. Usted dice, le damos la misma disciplina, le damos la misma enseñanza, etcétera, etcétera.
Pero es eso, todos somos diferentes. Y cuando una persona siempre continuamente está con la Biblia, con la Biblia, con la Biblia, con la Biblia, de hecho, lo que Dios pide que es, enseña al niño en su camino y cuando fuere viejo no se alejará de él. Eso es como padres, eso es algo que nunca tenemos que dejar de hacer con nuestros hijos. Sí, alguno a lo mejor, hablando de una forma, alguno a lo mejor querrá estudiar físico-matemáticas y otro querrá ser pastor, por decirlo. Pero recibieron la misma enseñanza, recibieron la misma disciplina, recibieron los mismos consejos, etcétera, ¿sí? Pero cada quien en su forma de vivir, pues tiene ese encuentro, tiene que tener ese encuentro personal, con Dios. Y como padres, pues sí, a lo mejor decimos, es que ¿por qué son, iguales? Todos son diferentes, todos son diferentes. De hecho, hasta en los apóstoles, ¿no? Jesús no seleccionó a todos iguales, todos eran diferentes. Sí. Y como por decir, es esa pregunta que yo le digo, muchos la tratan de contestar de una forma, así como los reformados, ¿no? Con el Romanos 9, que Dios los creó unos como vasos de honra y otros de deshonra. Lo tratan de justificar que Dios les hizo el corazón así y por eso son así. No, no, no. Cada quien tiene su propia libertad, que es lo que estamos viendo. Dios no tiene eso de que tú tienes que ser así porque tú tienes, no, o sea, eso descartémoslo porque si no Dios estaría violando la libertad de cada persona, del ser, ¿sí? Y recordemos otro principio, siempre voy a hablar de principios, otro principio es porque Dios busca a verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, ¿sí? Y tanto puede haber un adorador en espíritu y en verdad en un físico matemático como en un pastor. ¿O todos los adoradores en espíritu y en verdad son todos pastores? No. ¿Se me explicó? Sino todos, nosotros somos diferentes, nosotros tenemos diferentes trabajos, ¿sí? Mujeres, algunas trabajan, algunas no trabajan, y si trabajan, todas tienen diferentes trabajos. Entonces, tienen entornos completamente diferentes. Somos de diferentes países, nuestros gobiernos son diferentes, ¿no? Pero algo que jamás va a cambiar es el mensaje de Dios, que es igual para todos. ¿Sí? Y nosotros con nuestra libertad, pues ya sea que o aprendamos de la forma de pensar de Dios o no la aprendamos. Pero ahí en nuestro entorno, desde nuestra trinchera, pues ahí conforme lo que hemos aprendido de la voluntad de Dios en nuestra vida, es conforme nosotros vamos viviendo. ¿Sí? Pero no hay por qué ser iguales, no hay por qué querer ser iguales. Todos somos diferentes. Y algo que también me llama mucho la atención de que, por ejemplo, vamos a Apocalipsis y vemos 7 iglesias completamente diferentes. Ninguna trabaja de la misma forma que la otra. ¿Sí? Hablando así de hijos, pues no podemos esperar que nuestros hijos sean todos iguales. ¿Sí? Siendo hombres o sean mujeres, aún así, recibiendo lo mismo, tienen diferentes diferencias, ¿no? Se ha demostrado inclusive hasta en gemelos idénticos, mismos papás, mismas enseñanzas, mismo lo que sea, uno elige hacer una cosa y el otro elige hacer otra cosa. No son iguales, aunque genéticamente sean iguales, pero en su ser, en su forma de, son diferentes. ¿Sí? Y Dios respeta esa libertad. Y cuando una persona quiere realmente hacer la voluntad de Dios, lo repito, desde la trinchera en donde esté, desde su contexto, seguirá buscando a Dios. ¿Sí? Pero eso es algo que a lo mejor digo así, sus hijas son chiquitas, pero hay muchas cosas que a lo mejor ahorita todavía no podemos definir bien, ¿sí? O a lo mejor muchas veces algo que a lo mejor pasa mucho a los papás es que con el primer hijo es más duro, es más esto,
es más recio, es más todo. Pero a veces uno dice, creo que como que exageré. Y llega el segundo y ya no es tan firme, ya no es tan recio, ya no es tan... Entonces por eso el segundo se la campechanea un poquito más. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y ya el tercero, ya que haga lo que quiera. Tristemente. ¿Sí me explico? Y a veces, digo, no nos damos cuenta, pero a veces es que ellos son los que son diferentes. Pero a lo mejor también nosotros como padres son diferentes porque también los hemos tratado diferente. Y también podemos reconocer esa situación. ¿Sí? O igual, o sea, digo, también me acuerdo y comentaban con otros hermanos a veces, igual el primerizo, la primera noche, ¿no? Ya llegas a tu casa y ahí está en la cuna y casi, casi quisiera estar escuchando ahí su respiración. Nada más escuchas que... Y luego, o sea, tú dices que estás dormido, pero no estás dormido y nada más estás atento y en todo momento, o sea, y estás y si se voltea, que si no se vaya a ahogar, o que si hace esto, si le empieza a salir moquito, que no se ahogue con los moquitos, o sea, checas todo eso. Pero cuando llega ya el segundo, lo ves todo moquito, nada más llegas con el dedo, se lo limpias, ya no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya sabes, porque ya tienes la experiencia del primero. Ya con el segundo ya no eres tan meticuloso como con el primero. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas también tenemos que observar que mejor son diferentes porque nosotros los tratamos diferente. ¿Sí? ¿No se quedó más claro? ¿Sí? Bien, ¿alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.